Hoy estamos en la segunda parte de lo que iniciamos la vez pasada, que tiene que ver con la mentira. La mentira es algo que la sociedad ha acostumbrado a que es bueno, saludable, beneficioso. Pero una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga Dios. Y hoy vamos a seguir compartiendo sobre la mentira y las implicaciones de la mentira. Nuestro Señor Jesucristo lo resumió en una palabra. Y con esa palabra Jesucristo nuestro Señor rompe toda creencia de que la mentira es buena y aceptable. Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo en ningún momento dijo, pueden conocer algo de la verdad, un poquito de verdad es bueno. La verdad, toda la verdad. Por eso cuando alguien va a un juicio, lo primero que vemos es que le dicen es, ponen la Biblia, yo no sé si todavía lo hayan, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O sea que cuando se dice la verdad no se puede añadir un poquito de mentira porque se dañó la verdad. Entonces, como la vez pasada hablábamos que cuando nuestro Señor habla con la mujer samaritana en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, porque ella no sabía la verdad. ¿Cuál? Que él era el Mesías, el enviado, el que vino a dar libertad a toda la tierra, a toda la humanidad y aún a la creación completa. Cuando nosotros sabemos la verdad de lo que entonábamos en las adoraciones, siempre lo decimos, que Él pagó por nuestros pecados. Y si Él pagó por nuestros pecados, ya nosotros no somos deudores. Cuando alguien tiene una deuda se anda escondiendo. Cuando alguien tiene una deuda y no tiene para pagarla, no quiere salir, no quiere que lo vean, cambia la ruta que tiene, no quiere que lo vean. Pero cuando sabemos que la deuda ya fue pagada, ya no tenemos temor. Hoy nos acercamos sin temor. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque es el mismo espíritu, pero la oración decía, hoy nos acercamos sin temor. ¿Por qué? Porque ya no estamos enemistados con Dios, porque la Biblia dice que éramos enemigos. Pero si siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilia con Él a través de Jesucristo, ¿cuántas cosas no nos va a dar ahora que somos amigos a través de Cristo? Entonces, Dios aborrece la mentira, porque la mentira es del diablo y la verdad es de Dios. Y Dios no comparte nada de lo que el diablo haga, porque el diablo fue el que inventó la mentira. El que miente es hijo del diablo. Tengamos eso en cuenta. Mucha gente, uno le quiere compartir y dice, pero es que todos somos hijos de Dios. Nosotros también debemos tener en cuenta eso. Cada día que salga mentira en nuestra vida, porque eso es lo que muestran los estudios y ahora les hablaré de eso. Pero cada día en la vida de las personas, aún cristianas, hay mentiras. Hasta 10 al día muestran los estudios que han hecho. Entonces, cada vez que se nos venga una mentira a la cabeza o nos demos cuenta que hemos mentido, tenemos que recordar que el que miente es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Y Dios no tiene por hijo aquel que dice mentira, porque es hijo de su padre el diablo. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Si alguien anda echando mentiras, pues no hay ni que preguntarle si es hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y recordemos que Apocalipsis, lo veíamos la vez pasada, 22:15, dice, todo aquel que hace y llama mentira, ese no entrará al reino de los cielos. Porque ya lo vimos, no entrarán al reino de los cielos. Saber que Dios y Jesucristo es más fuerte, Dios, Jesús y el Espíritu Santo más fuerte que el diablo, tiene que darnos tranquilidad. ¿Por qué? Porque saber que ellos son más fuertes nos hace libres. ¿De qué? Del temor. Juan 8:44 dice, el diablo es el padre de la mentira. Y el versículo 45, Jesucristo nuestro Señor dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Pero resulta que cuando alguien dice una mentira, en el caso del diablo, al diablo le creen. Muchas veces le hemos creído al diablo cuando dice que esa enfermedad es incurable, cuando dice que no podremos hacer esto, cuando dice que no tendremos empleo, cuando dice que esa enfermedad no tiene salvación. Muchas veces le creemos al diablo. Pero si Dios dice que por las llagas y heridas de Jesucristo somos salvos, a ese no le creemos. Por eso Jesucristo dice en Juan 8:45, a mí,
porque digo la verdad, no me creéis. Dios dice que Él tiene una salvación para nosotros. Entonábamos otra adoración ahora al principio y decíamos, Él es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No creemos esa palabra, pero cuando vienen a decirnos que no vamos a poder pagar la deuda, eso sí le creemos, y eso viene del diablo. El versículo en el mismo Juan 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no lo oís vosotros, porque no son de Dios. El que no le crea la palabra de Dios, no es de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios le crea, y crea que Él galardona a los que le buscan. Pero si nos acercamos a Dios y no le creemos, ¿para qué nos acercamos? Y el que no le cree, ¿qué hijo no le cree a su padre? Entonces Jesucristo nuestro Señor nos está dando la clave. El que le cree es de Dios, el que no le cree no es de Dios. Y tenemos que reflexionar con respecto a eso. Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Jesucristo nuestro Señor está hablando del Padre. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo nuestro Señor no está inventando palabras que salieron de Él. Él dice, lo que yo digo lo escuché del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es mentira? Porque estamos en la segunda parte de la mentira. Viene del latín mentiri, que quiere decir urdir, armar un embuste con la mente. El que miente lo está haciendo con su mente. La mente se relaciona con el pensamiento. Cuando uno va al latín a buscar el origen de la palabra, todo lo que termina en mente tiene que ver con la mente. Cuando dicen actuó violentamente, quiere decir con una mente violenta. No es que yo perdí el control y no sabía lo que hacía. El que tiene rabia y destruye es porque quiere destruir. Lo que pasa es que pierde el control, que es diferente. Pero no es que perdió el control. En derecho, para justificar cuando alguien hace algo, hay un término que es ira, intenso dolor. Quiere decir que si dicen que la persona tenía ira, no, ya él perdió el control, ya no era él. No lo podemos juzgar porque no era él. Pero resulta que aquí dice que violentamente es el que con mente violenta. Todo lo que termina en mente quiere decir que se hizo con la mente. Y de ese mismo quiere decir que una mentira es algo que con la mente se decide hacer. La Biblia relaciona la mente con el corazón. Por eso es que en Mateo 15:11 dice, lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca. Perdón, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Por la boca entra la comida y se va para la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, las iras, la murmuración, los malos deseos salen del corazón, o sea, de la mente. Entonces, mentir es algo que tiene que ver con planearlo, con hacerlo, con que la mente lo crea. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestras almas solamente se van a salvar por la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Cuando nosotros abundamos, desechamos la inmundicia, ahí estamos hablando de la mentira. Una mentira que se forma y que sale de nuestra boca. Todo lo inmundo, lo que es mentira, lo que es falso. Hablábamos que es como una máscara. Por eso en el teatro lo representan con dos máscaras. Una que tiene una sonrisa y una que tiene una mueca como de tristeza o de drama. Por eso ellos son melodramáticos. Entonces, una persona que tiene estas dos máscaras, la gente no sabe si está mostrando de verdad una risa o es una hipocresía. Pero dice que abandonemos toda esa malicia para que podamos recibir de forma mansa la palabra que va a salvar nuestra alma, pero dice algo importante, implantada. Entonces, Santiago 1:26 y el 27 dice, y guardarse sin mancha del mundo. Estamos hablando de la religión. Hay muchas personas que dicen que son religiosas, pero dice que la verdadera religión delante de Dios
es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere hacer el mundo? Decir que es bueno mentir, y ahora les voy a mostrar los estudios que se han hecho. Que es bueno que los niños mientan, eso los ayuda a desarrollarse, dice el mundo. Pero cuando hablamos de palabra implantada, quiere decir que es una palabra que nosotros recibimos de Cristo y que tiene que implantarse en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de nuevo nacimiento, como le pasó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dice que hay una nueva vida, y esa vida quiere decir que tenemos que apartarnos de todo lo que ofende al Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está en una persona y la persona está mintiendo, está ofendiendo al Espíritu Santo. Cuando en el griego se busca qué quiere decir implantado, porque estamos hablando de una palabra implantada, viene de enfutos. Quiere decir que se implanta tanto que forma parte de la vida de una persona. El problema es que la mentira se ha implantado tanto en nuestra vida que ya forma parte del lenguaje normal, que forma parte de una conversación normal, la mentira. Por eso que Santiago 1:21 dice, desechando toda inmundicia. Y esa palabra de Dios no se va a implantar en alguien que esté inmundo. Entonces, si estamos echando mentira, la palabra de Dios no se va a implantar en nosotros. Hoy tenemos que tener la claridad de que tenemos que renunciar a la mentira, o no podemos seguir creyendo que la palabra de Dios está en nosotros. O sea, no puede haber palabra de Dios y palabra de mentira. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, dice Jesucristo en Mateo nuestro Señor. Porque Efesios 4:21 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que desechar toda la mentira. No puede haber nada de mentira en nuestra vida. Colosenses 3:8 dice, pero ahora digo también a vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros. Colosenses 3, vamos al 3:8. Dejad todas estas cosas, la ira y el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de nuestra boca, de vuestra boca. Dios considera que todas esas palabras que salen de nuestra boca son blasfemia. Blasfemar es el que está hablando mal también. Entonces todo eso el Señor lo da como una orden. Y después dice en el 3:9, para resumir, no mintáis los unos a los otros. Nuestro Señor dice, lo que quieren que los hombres le hagan a ustedes, háganselo también a los hombres. Nadie quiere que le mientan, pero mentimos. Entonces, volviendo al libro de Santiago que habla de la lengua, dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que los obedezcan, nos obedezcan. Un caballo, si no le ponen el cabestrillo, anda como loco. Lleva a su dueño, lleva al jinete por donde quiera, pero le ponen un cabestrillo, que cada vez que el caballo quiere hacer algo, le ponen tensión y eso es lo que lo dirige. Pero a nuestra propia boca no le ponemos eso. Por eso la Biblia dice, pon guarda a tu boca. Quiere decir que le pongamos un cerrojo, que controlemos lo que decimos. Cuando nosotros dejamos de mentirnos, dejamos el viejo hombre con sus hechos. Por eso muchas veces nosotros decimos, ya yo busco a Cristo, ya yo soy cristiano, ya yo leo la Biblia, ya yo hago esto, pero todavía me siguen pasando tantas cosas, enfermedades, y me pasa una cosa y me pasa la otra, porque no dejamos el viejo hombre. Y el viejo hombre viene con sus hechos, y el viejo hombre lo que hace es abrirle una puerta al enemigo, porque Dios es un Dios justo. Y todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si nosotros sembramos mentira, vamos a recoger mentira. Jacob le mintió a su padre y se hizo pasar por su hermano Esaú porque el padre era ciego. ¿Y qué pasó? Que entonces el suegro lo engañó, lo puso a trabajar 7 años por una mujer y le entregó la que no era, y le tocó trabajar 7 años más. ¿Por qué? Porque él engañó y él fue engañado. Lo que nosotros hacemos vamos a recibir. Volviendo al libro de Santiago, el versículo 6 del capítulo 3 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es la puerta, está puesta entre nuestros miembros.
pero contamina todo el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación. Pero dice algo mejor todavía. Santiago capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pero al final dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando una persona comienza a mentir, el diablo parece que le asusara más, porque dice que se inflama, que crece. Una persona está mintiendo y el diablo le da ideas de cómo seguir mintiendo. Y eso se demuestra por la ciencia, todo eso. Por resonancia magnética cerebral han podido demostrar cuál es el área del cerebro donde se gesta eso y cómo comienza a haber más actividad cuando la gente comienza a mentir. El Salmo 7:8 dice, 7, versículo 8 dice, el Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. En el libro de Levíticos nos da unas indicaciones para los que son negociantes y comerciantes. Dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Hay personas que tienen diferentes pesas. Cuando van a comprar algo, ponen una pesa. Cuando les traen la mercancía, y cuando la van a vender, cambian la pesa y la ponen por otra. Ya desde la época del pueblo de Israel eso pasaba y el Señor advierte de eso. Deuteronomio 25:13 dice, no tendréis en tu bolsa pesos diferentes, uno grande y uno pequeño. Y en Miqueas 6:11 dice, puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Y el Señor nos termina diciendo en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. ¿Cómo nosotros le vamos a predicar a una persona que no se debe robar si estamos robando? Y el que roba está mintiendo. Está diciendo que vende una cosa y está ofreciendo otra. Engaño y negocios. Eso es algo importante. Todo negociante tiene que decir, yo soy cristiano y yo soy íntegro. Íntegro quiere decir que hablando con una persona dice la verdad, pero haciendo negocios dice la verdad. Y tenemos que aprender que Dios nos va a bendecir, no es a través de la trampa, no es a través de la malicia indígena, como dice la gente, porque la malicia no viene de Dios. Así que nosotros como cristianos debemos dejar ese término colombiano, chichombiano, de que la malicia indígena, porque la gente decía que la malicia indígena los defendía de los invasores, y resulta que la malicia indígena, la relación es con la brujería y la hechicería que ellos hacían para defenderse de los españoles. La sociedad acostumbra, pero también acepta la mentira. Llamamos lo que se llama el polígrafo o detector de mentiras. ¿Qué quiere decir el polígrafo? El polígrafo antes se usaba para una persona que podía escribir diferentes temas, o un aparato que podía imprimir muchas cosas también. Pero polígrafo, al que les voy a hablar hoy, también se llama detector de mentiras. Resulta que el polígrafo mide la reacción que produce el cuerpo, la reacción fisiológica, para distinguir una verdad de una mentira. Cuando las personas mienten, en su organismo comienzan a cambiar cosas. ¿Qué pasa con el que llaman el detector de mentiras? Mide la frecuencia cardíaca, mide la frecuencia respiratoria, mide la tensión arterial, mide la respuesta galvánica, o sea, la conducción eléctrica que hay a través de la piel. Pero también mira la estimulación de los nervios. Y aunque aparentemente esa era la forma más confiable de detectar si había verdad o mentira, se dieron cuenta que no es totalmente confiable. Hay personas como los espías que se entrenaron tanto en mentir que su cuerpo ya no produce ninguna reacción. Eso pasa con el mentiroso compulsivo. Miente tanto que ya para él ya a veces ni distingue si es verdad o es mentira lo que está diciendo, ya es normal para él. Entonces se dieron cuenta que un detector de mentiras en estas personas no funciona. Han tratado de buscar otras cosas para detectar la mentira. Por ejemplo, hacer un análisis electrofisiológico de los potenciales evocados. Es una prueba cerebral que se llama P300. A ver si de pronto el cerebro puede demostrar. También hacen una explotación de imagen por resonancia magnética nuclear funcional. Y ahí han encontrado que algunas áreas donde la gente miente tiene más actividad. Pero la mentira
muchas veces está aceptada y muchas veces a la gente le gusta que le mientan. De pronto alguien está enfermo y le preguntan, hermano, ¿cómo me veo? Y el otro por tristeza le dice, no, te ves bien, pero está diciendo por dentro, pero se ve terrible. Pero le da pena, dice, no, ¿cómo voy a decirle a este que se ve feo? ¿Cómo le voy a decir a la hermana que ese peinado le quedó feo, no te quedó lindo? Pero le da pena. Entonces, ese tipo de mentiras, aunque nos parecen blancas, limpias, están contaminando nuestra vida porque le dan una legalidad al diablo. Recuerden que el diablo llegó ante Cristo, ante Dios, en el libro de Job lo dice. Y el diablo quiere decir acusador y él dice, mira lo que están haciendo. Entonces él puede decir, mira, tu hijo lo estás defendiendo, no me estás dejando que le haga nada, pero es que mira la que acaba de mentir. Y legalmente yo tengo derecho a actuar en esa vida. Y Dios es justo. Por misericordia muchas veces aguanta, pero muchas veces dice, actúa, hazlo, porque es que Él te ha dado derecho legal. Cuando nosotros decimos, y nuevamente retomo la alabanza, la adoración que teníamos, el Señor es mi pastor. Recuerden que todo pastor tenía dos instrumentos, una vara y un cayado. La vara era un palo grueso con el que golpeaba el lobo, pero el cayado es un bastón largo. Y cuando la oveja se iba en un hueco, tenía que cogerla por el cuello y tenía que sacarla. Pero hay una parte en la Biblia donde en los Salmos está diciendo, Señor, eres tú el que estás encima de mí, tus flechas me están cayendo. O sea que el bastón del Señor está en el cuello de nosotros dándonos así y nosotros quejándonos y no entendemos que nos quiere sacar del hueco donde nos metimos. Cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mientras estábamos en esa adoración, yo pensaba en todo lo que el pastor hace por nosotros. Y tiene muchas facetas el pastor. Recuerde que dicen que él unge mi cabeza con aceite. Ungir con aceite quiere decir limpiarlo de los insectos, de los raspones, de las heridas, porque el aceite tenía propiedades medicinales y por eso él ungía las ovejas con aceite. Una oveja llena de lana pasando por unos arbustos, se le montaban todos los insectos, él tenía que echarle aceite. Pero también, si la oveja era muy terca, tenía que romperle la pata. Porque si no se iba en un hueco, si no se iba y se la comía el lobo. Y a veces el mismo Señor es el que tiene que rompernos las patas a nosotros. Porque por eso dicen que el buen pastor va y tiene que romperle la pata a esa cabra. Pero después la tiene que vendar a esa oveja. Entonces muchas veces la reprensión la recibimos de Dios por nuestra mala forma de actuar. Porque no queremos reconocer que estamos actuando mal delante de Dios. Entonces, la sociedad dice, pero eso es bueno mentir. Y hay personas que han mentido tanto que hasta han sacado películas para que nos riamos y nos reímos de las mentiras. En Colombia, ustedes pueden buscar en internet, en 1986 se hizo una película. La protagonizó Hugo Gómez, yo creo que él murió ya. Esa película tiene por nombre El embajador de la India. Un tipo en Huila se hizo pasar por un embajador de la India. Y la gente que le gusta codearse siempre con la burguesía y la realeza, cuando oyeron que era un rey, todo el mundo llegaba allá y le ofrecían el carro, le ofrecían la casa, le daban todo, le hacían regalos. Y el tipo ni siquiera llegó a estafar a nadie, porque él se registró en el hotel con su nombre. Pero hubo una confusión, alguien comenzó a decir, y cuando él vio la mentira, él siguió en la mentira. Y durante 5 días en esa ciudad todo el mundo iba a visitar al embajador de la India. Hasta que al final alguien lo descubrió, no sé si ese es amigo mío, pero hicieron una película. Vemos otros mentirosos que han sido famosos. En Estados Unidos un tipo llamado Bernie Madoff engañó a muchos inversionistas y les quitó miles de millones de dólares. Aquí en Colombia también pasó. Si ustedes recuerdan lo que pasó en Interbolsas en el 2012, un hombre que era la empresa comisionista de bolsa más importante del país y se quedó con miles de millones de pesos. Todavía en estos días estaban mostrando que les van a dar casa por cárcel y al fin no, porque tienen mucho dinero. Pero miles de millones, nada más las acciones eran como 160.000 millones que tenía esa empresa y estafó una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque son mentirosos, porque saben engañar y la gente le cree. Porque nosotros le creemos más al que está vestido elegantemente, así esté mintiendo, que al que está vestido pobre, porque desconfiamos del pobre porque va a robar. Pero si llega alguien vestido con corbata, con todo, a ese le creemos
¿Y a cuántos no han estafado? Un tipo de nombre, Frank Abagnale Jr., hizo una película. Hicieron una película de él, Atrápame si puedes. Es una película muy divertida. La hizo Leonardo DiCaprio, Tom Hanks y la filmó Steven Spielberg en el 2002. Un tipo con una mente brillante. Un tipo con una mente impresionante que usada para el bien le dio resultados. Pero el tipo antes de tener 19 años ya tenía millones de dólares de estafas. Era tan inteligente el tipo. Yo me leí la vida de él. Se hizo pasar por piloto de aviación. Era piloto de Pan American y trabajó 2 años en esa empresa y no sabía manejar un avión. Trabajó como pediatra 2 años y terminó siendo el jefe de pediatría y ni siquiera era médico, pero era el jefe de pediatría. A los 2 años se retiró porque casi se le muere un niño, a los 2 años. Y después trabajó como abogado, representando una empresa y hizo muchos negocios. Pero su mayor virtud, o en este caso no virtud, sino su mayor habilidad, era falsificar cheques. Y fue tan bueno haciendo cheques que cuando el FBI lo captura en Francia, porque era de Estados Unidos, lo capturan en Francia, lo contrataron para que trabajara con ellos, ayudándolos a descubrir cómo descubrir cheques falsos. Y hoy en día todavía muchos cheques que están entre los más seguros del mundo los hizo él. El tipo es millonario, tuvo un preso un tiempo, pero el tipo ha escrito libros, tiene una empresa de cómo descubrir esas cosas y el tipo usó su conocimiento para el bien y ahora es millonario. Pero en ese tiempo tenía que andar huyendo, pero era tan mentiroso. Y aquí en Colombia pasó eso. El director de medicina legal de toda Colombia ni siquiera era médico. Y tenía que ser un psiquiatra. Y el tipo andaba con psiquiatras, era el jefe de los psiquiatras y no era ni psiquiatra ni médico. ¿Cómo sería de hábil? Pero el diablo, estábamos hablando en el libro de Santiago, que el diablo inflama esa lengua, que la gente que miente y decide mentir, el diablo le da la habilidad para mentir más. Nosotros vemos cómo los políticos mienten. Donald Trump en su posesión, cuando se posesionó como presidente, dijo que habían llegado más personas a la posesión de él que a la de Obama. Y cuando mostraron la foto se dieron cuenta que era mentira. ¿Pero por qué mintió? Para ganar popularidad, para ser más exitoso, para parecer exitoso ante las personas. Y esa es una de las cosas por las que las personas mienten. Una mentira famosísima. El presidente Richard Nixon en Estados Unidos dijo que no había participado en un escándalo que se llamó Watergate. En Colombia, recuerden que el presidente Samper dijo, yo no tuve que ver nada con el narcotráfico. Eso fue a mis espaldas, el proceso Yomil. Y salieron bien librados y los políticos. Acaban de decir que la casa por cárcel no la aprobaron. ¿Por qué? Porque irían ellos presos. Entonces entre ellos mismos se echan la culpa, que unos a otros, que no sé qué. Y no aprobaron. ¿Qué no aprobaron? Que se quitara la casa por cárcel para los que trabajaran y encontraran que había corrupción. Pero si ellos son los que van allá, ellos mismos no se van a poner la soga al cuello. Así que ni la Cámara ni el Senado aprobó que los corruptos fueran a la cárcel y no a la casa por cárcel. Entonces, nosotros vemos cómo aún las grandes personalidades mienten. Ahora analicemos qué dice la ciencia detrás de la mentira. Ustedes saben que de los canales más importantes científicos está National Geographic. Y ellos tienen su revista que se llama Nat Geo. Esa revista está desde 1800 y pico. Y ellos en el 2017 sacaron un artículo, Why We Lie, ¿por qué mentimos? Leí el artículo. Y si el artículo lo miramos desde el punto de vista humano está muy bien. Pero eso no fue escrito por personas cristianas. ¿Qué dicen en ese artículo? Ese artículo es grandísimo, una gran investigación, neurocientíficos, psicólogos, toda una cantidad de neurólogos y todo. Ellos dicen en ese artículo que mentir es parte de la formación del ser humano. O sea que así como la persona aprende a caminar y aprende a hablar, aprende a mentir.
O sea, que es una cualidad normal de toda persona y que con los años se va mejorando la capacidad de mentir. La mentira, ellos dicen que apenas la gente comenzó a hablar, comenzó a mentir enseguida. Una investigadora de ética de la Universidad de Harvard, Cicela Beck, dice que mentir es un arma, como en la naturaleza el camuflaje. Cuando los animales como la cebra aprenden a tener rayas y se camufla, eso le permite vivir más tiempo. Cuando el camaleón puede cambiar su color y adaptarse al medio ambiente, eso le permite sobrevivir más tiempo. Ella, esta investigadora de Harvard, dice que cuando la gente aprende a mentir, eso es un arma. O sea que es bueno mentir según ellos. Porque ellos dicen que es más fácil conseguir pareja mintiendo, conseguir dinero, conseguir riqueza, conseguir fama si la gente miente. O sea que según ellos mentir está bien. Eso no pasa solamente en Estados Unidos. El 19, eso fue como el martes, de ahora de junio, de este mes, la semana pasada, sí supieron del robo que hubo con el camión de valores. Resulta que hay una empresa de vigilancia y hay una empresa muy grande, que una cervecera. Y ahí como que funciona una sucursal de un banco. Tenían que recoger casi 1.500 millones de pesos, una empresa de vigilancia. Y llegaron 3 tipos, recogieron la plata, llegaron armados con uniformes, recogieron la plata y se fueron. Y 2 horas después llegó la empresa a buscar la plata. ¿Qué pasó aquí? Los tipos se robaron un camión un mes antes y lo pintaron igualito como la empresa. Tenían toda la identificación, uniforme, armas, todo. Y sabían que iban a entregar el dinero y llegaron 2 horas antes y se lo entregaron. Entonces fueron que expertos en la mentira. Pero eso no es lo peor, porque eso es un delito. Comencé a mirar en las redes sociales, porque eso lo leí en el periódico, y la gente felicitó ese robo. La gente decía, qué bueno, así es que se roba. No mataron a nadie, no hubo un disparo. Los felicito. ¿Por qué? Porque yo me imagino que la gente que dice eso también querría formar parte del robo para que les quedaran parte de los casi 1.500 millones de pesos. Y eso pasó apenas hace como 5 días. Entonces, ¿cuál es el problema de la sociedad? Que tenemos una doble moral. No queremos que nos mientan, pero nos parece bien que otros mientan. No queremos que nos mientan, pero mentimos. Entonces, pero si las redes sociales felicitan a un mentiroso, estas personas robaron con mentira, ¿qué pasa con un abusador infantil? El que abusa de un niño lo está engañando. Le dice que le va a regalar una muñeca, le dice que se lo va a llevar para un sitio, le dice que le va a hacer que no le diga a nadie, lo engaña, lo somete. Y resulta que es una mentira, pero termina siendo un abuso infantil. Entonces, si felicitan al que roba con mentira, tendrían que felicitar al que viola con mentira. Y eso nos está mostrando que cualquier forma que se use en la mentira es mala delante de Dios. El Salmo 7:14 dice una realidad de todo esto que está pasando. El impío concibe maldad, se preña de iniquidad y da luz engaño. O sea que para una persona engañar, primero tiene que haber maldad en su corazón. Después esa maldad va creciendo y se llama iniquidad. Y después la iniquidad termina pariendo una mentira. O sea que no es solamente que se me ocurrió decir una mentira, es que hubo que pensar en eso. Estos investigadores de ese artículo encontraron que la verdad fluye directamente, pero que la mentira, la persona tiene que pensar qué va a decir. Por eso los que analizan las mentiras, hay un programa como de investigadores científicos y eso, se llama Miénteme, donde el investigador, siempre que están entrevistando, comienza a mirar características de las personas cuando mienten. Una característica de alguien cuando está mintiendo es que mira para otra parte. Otra característica es que se pone muy nervioso, porque el que sabe mentir no se pone nervioso o no se mueve tanto, pero se queda fijo y no espabila, porque está pensando qué va a hacer. Hay muchas cosas que pueden delatar, pero resulta que han mostrado que hay gente que aprende a dominar todo eso. Como hablamos de iniquidad, dice que todo eso se va a volver sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Recuerden que cuando estábamos hablando de las maldiciones que caen sobre una persona,
la iniquidad, son maldiciones que caen en el espíritu. Entonces, la mentira está cayendo sobre nosotros también. El Salmo 15, ese salmo desde que nuestro hermano Jonas lo compartió me ha quedado sonando. En el versículo 4, el salmo tiene por título, ¿quién habitará en el santo monte de Dios? Y dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Nosotros decimos la verdad, pero si esa verdad nos va a comprometer, mucha gente no la dice. Cuando hay un asesinato y llega la policía con un testigo, no, yo no vi nada. ¿Cuándo? Nada, no he visto nada. Pero mucha gente lo ve, pero no quiere comprometerse. ¿Qué dice la gente? Yo no soy sapo. Pero aquí dice que solamente entrará en el santo monte de Dios aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Cuántos testigos no vemos nosotros en estos juicios famosos que hay aquí en Colombia? Que cuando dicen una cosa y después no se retratan, no, yo no vi nada, no, eso era mentira, no, a mí me forzaron. Entonces, tiene que hacernos recapacitar eso, que solamente cuando decimos la verdad sin importar que nos haga daño, somos verdaderos hijos de Dios. Estos estudios muestran que las personas que mienten lo hacen para protegerse. Como en el caso de alguien que presencia un asesinato, presencia un robo. Lo hacen para evitar a las personas. A veces queremos evitarnos responsabilidades y terminamos mintiendo. Ventajas económicas. Se ha demostrado que muchas veces las personas mienten para conseguir dinero. Préstame ahí que me van a cortar un momentico la luz. Préstame ahí, mañana te la devuelvo, ya tengo la plata ahí. Y resulta que saben que es mentira. Pero para conseguir dinero terminan mintiendo. Para promocionarse. La persona que le digo, por ejemplo, que no era psiquiatra, ni siquiera era médico, pero era el jefe de los psiquiatras y medicina legal. Muestran en esta revista el caso de personas que han estado en universidades, que han mostrado con grandes títulos y se han dado cuenta que fueron mentiras. El presidente anterior que tenía México, Peña Nieto, se dieron cuenta que su tesis de grado la había copiado de otra persona. No vayamos tan lejos. Resulta que ahora Cartagena tiene una ciudad hermana que se llama Turbo, Antioquia. Yo no sabía eso, no sé de dónde es esa hermandad, solamente que ambas tienen playas. Pero en Cartagena hicieron el presupuesto para el año que viene y resulta que en Turbo presentan el presupuesto también su proyecto y era el mismo de Cartagena. Y no se dieron cuenta cuando se robaron el proyecto que decía distrito turístico y cultural. Decía Cartagena, o decía de Indias. Decía Turbo de Indias, distrito turístico y cultural. Entonces cuando van allá y denuncian, ajá, pero ¿cómo así que aquí dice distrito turístico? ¿Cuándo Turbo ha sido de Indias? No, es que ahora vamos a ser hermanos de ellos. Entonces mandaron una carta a Cartagena diciendo a la gobernación que ahora tenían nuevos hermanos y con la plata de la gobernación mandaron al grupo de personas a encontrarse con sus hermanos. Entonces se fueron de vacaciones. Esa denuncia salió la semana pasada o antepasada en CMI. Pero el presupuesto lo copiaron del de Cartagena, pero le copiaron el nombre completo. Entonces, ¿por qué hace eso? Para quedar bien. Entonces, entre las causales de mentira está el mejorar la imagen de cada persona. ¿Tú de dónde vienes? Porque estás así delgado, de pronto es una diarrea. No, pero estoy en el gimnasio. Estoy fitness, todo lo que como es light. Y es una diarrea de una semana. Pero entonces, para quedar bien delante de los demás, terminan mintiendo. Dice que para impactar a otras personas, dice el estudio este, queremos impactar a otras personas mostrando lo que no somos. Encontraron que se aprende a mentir, según este estudio que hicieron todas estas personas, que el niño aprende a mentir entre los 2 y los 5 años. Ese cuento y que los niños dicen la verdad, eso es mentira. Porque a los 2 años aprenden a mentir. Y muestran un experimento que hicieron con los niños. Los metieron en un salón donde había una persona frente a un escritorio con ellos. Y le decían, yo te voy a hacer un ruido y tú me vas a decir que está en la bolsa. Había un ruido de perro, ¿qué hay en la bolsa? Un perrito, y sacaban un perrito.
Había una vaca diciendo mu, ¿qué hay adentro? Una vaca. Pero resulta que le ponían una canción de Beethoven, ¿qué hay adentro? Y el niñito no sabía. Bueno, y hay una bolsa, pero no mires. Y la persona se iba por allá. Resulta que todos los niñitos metían la mano y sacaban. Y la cámara los estaba mostrando. ¿Tú miraste? No, yo no he mirado. ¿Qué hay? Una vaca. Y se dieron cuenta que entre más grande era el niño, mayor era la mentira. Algunas decían, una niña de 8 años dijo, no, déjame meter la mano. Yo, ese es Barney. ¿Tú cómo sabes que es Barney? Porque es de color morado. Entonces se dieron cuenta que entre más crece la persona, va mejorando su capacidad para mentir. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar. Hay personas que saben hablar tanto y tienen tanta labia. Por eso es que la Biblia dice que nos cuidemos de los que son aduladores. Estás elegante, qué presencia tiene, porque algo va a querer, algo te va a pedir. Los papás se dan cuenta cuando el hijo quiere algo porque comienza a sobarlo, a acariciarlo. Ajá, ¿qué quiere? ¿Cuánto necesita? Entonces, ellos que no son cristianos se dieron cuenta de algo. Mentir es la pérdida de la inocencia. Esa inocencia que tenían Adán y Eva en el huerto, la perdieron. Cuando vieron a Dios enseguida fueron a esconderse. Cuando fueron a Dios enseguida fueron a vestirse. ¿Por qué? Porque estamos desnudos, nos da vergüenza. ¿Y porque antes no les daba vergüenza? Porque eran inocentes. Dios lo que quiere es restaurarnos a esa inocencia. Por eso la Biblia dice que para lo malo seamos como niños. O sea que no tenemos que decir, es que yo me las cojo todas, yo soy el más avispado, a mí nadie me engaña. Él dice, para lo malo, seamos como niños. Un psicólogo de la Universidad de Toronto en Canadá, Kan Lee, dijo que mentir en los niños era bueno. Porque eso quiere decir que se están desarrollando, que están aprendiendo. Entonces, la sociedad, ¿qué es lo que hace? Premiar lo malo. Por eso la Biblia dice, en los últimos tiempos, a lo bueno llamarán malo. Y a lo malo llamarán bueno. O sea, ahora mentir es bueno. Porque el niño se está desarrollando. ¿Qué niño inteligente? Y se dieron cuenta que personas que mentían siendo niños, les hacían seguimiento. Y siendo adultos, mentían más todavía. Porque hasta para eso se requiere habilidad. Pero se dieron cuenta, entrevistando muchas personas y haciendo encuestas y todo eso, que la mayoría de personas no quiere pasar de 10 mentiras al día. O sea, tenemos como un límite de 7 a 10 mentiras. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la persona no quiere sentirse malo, no quiere sentirse un pecador. No, hasta 10 está bueno, ya después de ahí para allá no. Entonces, con Dios tenemos que entender que no hay medias verdades y medias mentiras. Que no hay gris, con Dios blanco o en negro. Por eso Él dice, frío o caliente, que sea tibio lo vomito. Entonces, han encontrado que independiente de que alguien sea rico o sea pobre, todos mienten. Todos hemos mentido, sean ricos, sean pobres, sean con muchos estudios o con pocos estudios, todos mienten. Se acostumbra a mentir y a la gente le sale con una facilidad que ni siquiera se da cuenta. Pero resulta que vamos ahora, ¿qué dice Dios de todo esto? Éxodo 20, 16. Hay 10 mandamientos principales y el 9º dice, no mentir. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El que está diciendo una mentira contra su prójimo está violando el 9º mandamiento. Lo dice clarito Dios. No hay justificación de decir, no, es que un poquito Dios lo perdona. Dios perdona todo. Porque ¿de dónde sale la mentira? De Satanás. Juan 8:44, ya lo dijimos, es el padre de la mentira. Segunda de Corintios 6:17 dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con mentirosos, lo que vamos a hablar es mentira. Si hablamos con mentirosos y nuestros amigos son mentirosos, vamos a terminar diciendo mentiras también. Y han encontrado que la mentira daña las relaciones de las personas. Según la sociedad, la mentira es parte del hombre, de la naturaleza del hombre. Pero han demostrado que es parte de la naturaleza del hombre caído, pero no de Dios. Dios quiere que seamos sin mancha. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Eterno.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Si nosotros tenemos que asumir las consecuencias de decir la verdad, tenemos que hacerlo, y eso es lo que agrada a Dios. Él se contenta cuando decimos la verdad, así eso nos afecte. Nos afecta ante los hombres, pero no ante Dios. Cambiar la mentira tiene que ser nuestro propósito a partir de hoy. Porque dice la Biblia que cuando nosotros no sabíamos, no éramos culpables. Jesucristo dice, pero ahora lo saben. Y ahora mis palabras los van a juzgar en el día final. Así que nadie puede decir, señores, que yo no sabía que un poquito de mentira era malo, porque ya hoy lo estamos diciendo. Así que Romanos 12, capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es renovado y sabemos que no hay que mentir, ¿qué pasa con eso? Vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Dios quiere para nosotros una voluntad, o sea, la voluntad de Dios es que para nosotros ocurran cosas buenas, agradables y perfectas. Pero ahora vamos a ver cómo la mentira afecta nuestra vida. Para sufrir esa transformación, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón, y no volver a hacerlo. Estoy leyendo un libro que habla de romper maldiciones. Y romper maldiciones implica que tenemos que confesar nuestro pecado. Sin confesión de pecado no hay redención. Fíjense que cuando están haciendo todas estas leyes ahora del proceso de paz, tiene que haber perdón y reconciliación. Los que han participado, todos estos grupos armados, tienen que confesar que han hecho y tienen que pedir perdón. Eso lo dijo Jesucristo nuestro, eso dice la Biblia en Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sin confesión no hay perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que comenzar a hacer memoria de todas las mentiras, hablando del caso de la mentira, todas las mentiras. Y como hay maldiciones en nuestra vida, nosotros para romper eso tenemos que decir, Señor, yo te pido perdón porque en mi familia ha habido mentira. Porque mi padre es un mentiroso compulsivo, porque mi abuelo era un mentiroso compulsivo. Y yo te pido, Señor, perdón por eso. Confesión. Segundo, Señor, después de confesar, te pido en el nombre de Jesús que rompas esa maldición. Y eso no es suficiente. Tercero, Señor, tú me has dado la autoridad para en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Yo le ordeno a todo demonio que esté en mi vida afectando por la mentira, que se vaya en el nombre de Jesús. Y esa es la forma en que nosotros podemos quitarnos esa maldición. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir mintiendo como nuestra familia. Porque en nuestra familia también hay mentira y en nuestra vida también. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Colosenses 3:9, no mintáis unos a los otros, sabiéndoos despojados del viejo hombre. Vamos a ver qué mentiras bíblicas, así como las más famosas, han ocurrido y las consecuencias. ¿Recuerdan cuál fue la primera mentira que hubo en la creación? ¿Cuál dicen ustedes que fue? ¿Cuál otro dice? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Esa no fue la primera, esa fue la segunda mentira. La primera mentira fue la que el diablo dijo. Y se la dijo él mismo. El día que él pensó que podía ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Él, siendo criatura, creyó que se podía sentar en el trono de Dios y derrocar a Dios. Esa fue la primera mentira que hubo, porque eso es mentira, nadie puede derrocar a Dios. Pero él mismo se lo creyó. O sea que él fue víctima de su propio engaño. ¿Y qué dice la Biblia en Isaías 14:12 al 15? Isaías 14. Aquí vemos cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué dice el 13?
¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La Biblia dice que a los lados del norte está el trono de Dios. Salmo 48. A los lados del norte la ciudad del gran rey. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa fue la primera mentira que hubo. Él se engañó a sí mismo diciendo que podía ser igual a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Ezequiel 28, versículo 11. En Ezequiel 28 vemos cómo le pasó a él. Ezequiel 28, del 11 al 13. El 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro, le hablaban al rey, pero detrás del rey de Tiro hay una figura que era el diablo. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, ningún hombre fue perfecto, así que este rey no podía recibir eso. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, el rey de Tiro no estuvo allá. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornelina, topacio, jaspe, todas esas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Pero ¿qué dice el versículo 17? Querubín grande y protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea que él fue arrojado de la tierra. Con la multitud de tus maldades profanaste el santuario. Saqué fuego de en medio de ti. Te consumí y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la hermosura se acabó y se volvió feo. Entonces, cuando el diablo le hace creer a alguien que viene en forma de una mujer hermosa, si miráramos lo que hay detrás de esa mujer que viene a dañar un hogar, está el diablo lleno de horror. Por eso dice, espanto serás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mentira del diablo lo llevó a ser derribado. Ahora sí pasamos a la segunda mentira, Génesis 3:5. El diablo fue víctima de la mentira que él mismo dijo. Entonces él habla con la mujer y también le transmite una mentira y le dice, come de ese fruto. No, Dios me dijo que no, que iba a morir. No, no moriréis. El día que tú comas de eso vas a ser igual a Dios. La mentira que él no pudo, se la transmitió a ella. Tú puedes ser igual a Dios. ¿Por qué Eva no le dijo? ¿Por qué no te la comes tú? Si quieres ser igual a Dios. Pero engañó a Eva. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener discernimiento. Con esos negocios fáciles que nos vienen a mostrar. Con esas cosas que aparentemente son fáciles. No, mira, tú me firmas aquí, tienes todo. Tú inviertes una platica. ¿Qué pasó con las pirámides? ¿Cuánta gente no metió la pensión, metió préstamos, metió todo? Y se acabaron las pirámides, pero creyeron en las cosas fáciles. La Biblia dice que escudriñemos. Que hay que ser cautos como la paloma. Hay que ser sencillos como paloma, cautos como serpiente. Entonces, ¿qué dijo él? Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como Dios. Entonces, esa fue otra mentira. ¿Y cuál fue el resultado de esto? La caída del hombre. Entonces, ¿qué pasó con el ser humano? Toda nuestra caída, hasta antes que viniera Cristo, resultó por una mentira. Entonces la mentira no va a dar algo bueno. Abraham también mintió. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, ella es solamente mi hermana. Eso era la verdad. Pero él no dijo que esa era su esposa. Aquí vemos que una verdad incompleta es una mentira. Y casi pierde a la esposa, porque el faraón se le iba a quitar. Pero Dios se puso en el medio y le dije, no la toques, porque ese es un profeta. Pero si no hubiera sido así, le hubieran quitado a la esposa por estar diciendo, ocultando que era su esposa, porque dice que era muy hermosa. Vemos también, ya para concluir, Jacob mintió a su padre Isaac. Jacob quería algo que era de su hermano, que era la primogenitura. Y en confabulación con su mamá, le pusieron una piel como de cabra, que era peluda. Le pusieron esa ropa de él que era como para que tuviera el mismo olor. Y se hizo pasar como su hermano para que el padre lo bendijera y le robó la bendición a su hermano. ¿Qué pasó?
que casi lo matan. Hubo una enemistad entre ellos, el hermano lo buscaba para matarlo. Y aparte de eso, ese mismo engaño se lo hizo el suegro. Tuvo que trabajar por la mujer que quería 14 años. Aparte de eso, el suegro lo engañó con unas cabras también. Le dijo que le iba a dar de unas cabras y le dio de otras. Podemos ver también cómo David quiso engañar a Urías. David le embaraza a la mujer a Urías y lo manda a buscar y lo emborracha y lo manda para su casa para que el hombre cayera en el engaño y decir que ese hijo era de Urías. ¿Qué pasó con toda esa maldad que terminó trayendo tanta maldición que 4 veces más tuvo que pagar? Para finalizar, vamos al Salmo 34, 13. También, guiado en el mismo espíritu, esta mañana nuestra hermana que está coordinando entonó el Salmo, o leyó el Salmo 34. Y el Salmo 34 dice, no es el 13. El 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dios nos está diciendo los requisitos para ser bendecidos, los requisitos para ser protegidos por Dios. Y el requisito que Dios está pidiendo es que nosotros guardemos nuestra lengua. Si tenemos rabia y queremos decir cosas, cerremos la boca. Que en nuestra boca no haya engaño. Cada vez que nosotros damos un engaño, cada vez que nosotros engañamos, el enemigo tiene legalidad para entrar en nuestra casa. Ayer el Señor me mostraba algo. Cuando Él está hablando de este salmo de protección, es como cuando Él nos da una casa fortificada, una casa con todos los cerrojos y candados como la mía, 4 candados por cada ventana. Y entonces nadie se puede meter en esa casa que el Señor nos da. Y aquí tienen las llaves. Pero si yo dejo abierta la ventana, por muy segura que sea la casa, se va a meter el ladrón. Y les voy a contar qué pasó con un amigo mío. Vive en el norte de Barranquilla, en una urbanización muy elegante, muy protegida. Su casa está en el fondo. Cualquier ladrón tiene que entrar por la portería y llegar hasta el fondo. No hay forma que lo pueda hacer. Pero esas casas, las que están en el fondo, tienen salida para la otra calle. Y un día él fue a recoger a la esposa al trabajo y ella le dijo, no, regresa que me demoro un poquito. Y él se fue para su casa, entró por la parte de atrás, dejó abierta la puerta, dejó abierta la del garaje, dejó la del cuarto y se quedó en su cuarto. Y lo robaron. Yo le dije, ¿fue que te siguieron? Me dijo, no, porque fue 2 horas después de dejarla abierta. Se metieron unos tipos por detrás, le robaron la cadena, le robaron todas las prendas, le robaron la cartera, le robaron el computador. Delante de él se pusieron su cadena, se guardaron la cartera y se le robaron el carro que le acababa de comprar a la esposa y nunca más apareció el carro. Entonces, ¿qué reclamo le va a hacer a la gente de la portería si él no entró por allá? Él entró por la parte de atrás y dejó abierta la puerta de atrás. Eso mismo pasa en nuestra vida. Dios nos da las armas y nos da una casa para estar seguros. Pero cuando nosotros abrimos una puerta, ¿qué reclamo le vamos a hacer a Dios? Señor, ¿por qué no estaba? Estaban mintiendo, abriste una puerta. En ese libro que estoy leyendo, el Señor dice, yo no les he robado, les ha robado el diablo. No me pides a mí, pídele al diablo. Ponte a cuentas conmigo. Borra la mentira. Desecha toda la maldad que has hecho. Renuncia a todo eso. Y entonces sí vas a tener autoridad para hollar serpientes. ¿Qué es hollar? Es pisar. Él dice, yo les he dado autoridad para pisar serpientes, la cabeza del cachorro y el león, dice el Salmo 91. Cuando nosotros cerramos todas las mentiras en nuestra vida, tenemos autoridad para decirle al diablo que se vaya de nuestra vida. Pero si nosotros tenemos una puerta abierta, después le hacemos reclamos a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron? ¿Dónde estaba Dios cuando me estafaron? Entonces, nosotros tenemos que aprender que Dios nos da autoridad, pero cuando somos personas de autoridad. Y la persona que está en autoridad es íntegra. Recuerden que el inicio de la prédica anterior era integridad. Una persona que es completa, que si tiene que decir la verdad, la tiene que decir, no importa qué pase, pero él es íntegro. Así que la invitación es que el día de hoy nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Nosotros entendamos que muchas enfermedades en nuestra vida, muchos problemas físicos, son por maldiciones que nosotros mismos hemos abierto.
Y que si queremos sanidad en nuestra vida, si queremos un hogar restaurado y que la presencia, como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el que no tiene temor de Dios dice mentira, porque el que tiene temor de Dios se apega a la verdad. Ninguno puede decir que no ha mentido, todos hemos mentido. Pero Dios lo que quiere es que cada día vayamos siendo perfeccionados a través del Espíritu Santo, para cada día parecernos más a su Hijo Jesucristo.